tardes ya. Yo les voy a presentar avances que he tenido durante mi doctorado y el título de mi seminario es Inhibición de la violencia bacteriana por fitoquímicos y derivados sintéticos. Lo presento yo, Nery Muñoz Cázares, y mi consejo particular está conformado por el doctor Marcos Soto, que es mi consejero, doctor Israel Castillo Juárez, que es mi director de tesis, y mis asesores, que es el doctor Mariano Martínez Vázquez, el doctor Rodolfo García Contreras, la doctora Heike Vibran Lindemann y la doctora Silvia Aguilar Rodríguez. En los últimos tiempos, sobre todo en la última década, hemos escuchado mucho sobre que hay una resistencia a los antibióticos. Hay reportes en periódico, en la tele, de que tenemos resistencia. Gente ha muerto, también hay casos documentados de gente que ha muerto por la aparición de esta resistencia a los antibióticos, y el problema es grave, tanto que la OMS tiene un plan global de acción contra la resistencia a los antibióticos. Pero bueno, ¿qué es la resistencia bacteriana a los antibióticos? Pues la OMS lo define como la capacidad que tienen las bacterias de impedir que los antibióticos actúen contra ellas. Esto dificulta el tratamiento, obviamente, porque los antibióticos ya no les hacen nada. Entre las causas que reportan, como qué es lo que causó que estas bacterias adquirieran la resistencia, pues es el excesivo uso de los antibióticos. Si recuerdan, hace algunos años en México podíamos ir a una farmacia y pedir el antibiótico que quisiéramos, nos lo tomábamos y pues así quedaba, ¿no? Y ya restringieron también la libre venta. Y otra de las causas es que los pacientes no terminan su tratamiento. ¿Cuántos de nosotros no nos lo tomamos 2 días y decimos, ay, ya, ¿para qué? Y ya no estamos con los 2 días y lo dejamos igual. El uso excesivo también de los antibióticos en la industria agropecuaria. Se da antibióticos a los animales y en la orina queda y se va al suelo, al agua, y así se nos va pasando la resistencia bacteriana. También hay un control inadecuado de las infecciones en hospitales y clínicas. También la falta de higiene y el saneamiento deficiente. Todo eso ha hecho que poco a poco la resistencia haya pasado de cepa a cepa y de las cepas pues a nosotros, ¿verdad? Y sobre todo otro problema que hay es la falta de desarrollo de nuevos antibióticos. Desde hace algunos años son los mismos antibióticos que tenemos y es una problemática. Tanto que, como podemos ver en esta gráfica, que ya hay un reporte que se llama Antibacterial Agents in Clinical Development, que salió en el 2017, hace unos meses, igual por la OMS, que es todo un estudio. Vemos que son muy poco el número de compuestos que están desarrollando en fase 2, fase 3 y fases preclínicas. Esto quiere decir que están probando en animales, qué dosis pueden ser administradas y si realmente son efectivas. Y nos damos cuenta que son menos de 15 el número de compuestos que están por salir. Aquí el LPP antibióticos se refieren a antibióticos que van dirigidos a patógenos prioritarios, de los cuales les voy a hablar más adelante. Antibióticos contra Mycobacterium tuberculosis, que es un problema grave sobre todo en Europa. Nuevas moléculas que tienen un mecanismo de acción diferente al de los antibióticos, y otro apartado que es de agentes biológicos provenientes de otras fuentes, y vemos que en el caso de agentes biológicos pues no hay ninguno que vaya en fase 3 y disminuye considerablemente el número de compuestos que se han reportado y que se están probando. Y bueno, para hacer algo para concientizar al público, pues ahí se va a realizar la Semana Mundial de Concienciación sobre el uso de antibióticos de este año, del 13 al 19 de noviembre. Y bueno, voy a aprovechar para ponerles un comercial. El grupo de trabajo está organizando el segundo simposio internacional Nuevas Alternativas para combatir infecciones bacterianas amacoresistentes. En el marco de esta acción global de la OMS, los invitamos a participar. Muchos prueban actividades biológicas contra diversos microorganismos. Los invitamos a participar. Se acaba de iniciar. Bueno, entonces hay resistencia bacteriana. Sin embargo, tenemos que encontrar la manera de combatirla, o al menos evitar que siga siendo un problema tan grave. Y entre las nuevas alternativas que se han planteado pues son las terapias antivirulencia. ¿En qué consisten estas terapias? Pues es inhibir la patogenicidad bacteriana sin afectar su viabilidad. Al no afectar viabilidad, no hay presión de selección y, en teoría,
el supuesto que se dice es que las bacterias pues no adquieren resistencia. No las matas, nada más inhiben el daño que puedan causar. ¿Cuáles son las ventajas que nos presentan estas terapias? Pues es retrasar la aparición de la resistencia bacteriana, proporcionar y aumentar el repertorio de blancos farmacológicos y generar agentes antimicrobianos con nuevos mecanismos de acción, diferente al de los antibióticos. Ven que los antibióticos pues es contra pared celular, síntesis de proteínas, entre otros mecanismos, pues aquí es hacia otros blancos. Esto es sistemas de secreción, sistema de dos componentes, y también se ha visto mucho de la inhibición de la percepción del quórum, que es en donde yo me voy a centrar. Y pues la percepción del quórum es la comunicación célula-célula bacteriana mediante moléculas de señalización llamadas autoinductores para regular la expresión de determinados genes, y este mecanismo es totalmente dependiente de la densidad bacteriana. La percepción de quórum, ¿qué es lo que nos está regulando? Pues la producción de pigmentos, la motilidad bacteriana, y en el caso de bacterias patógenas, la bioluminiscencia, y en el caso de bacterias patógenas, la producción de factores de virulencia, que son componentes que produce la bacteria para generar daño, y también la formación de biopelículas. Para que esta comunicación se dé es necesario pues, los sistemas de percepción de quórum, los cuales tienen tres componentes básicos. Una sintasa, que nos va a producir el autoinductor, que puede entrar y salir del medio. Y también tenemos un receptor dentro de la célula bacteriana. Aquí el autoinductor va a ser reconocido por el receptor y al unirse, pues nos va a expresar los genes que nos van a producir los fenotipos. Decimos que es dependiente de la densidad celular porque aquí tenemos una curva de crecimiento. Aquí va creciendo poco a poco el cultivo bacteriano y la cantidad del autoinductor va aumentando en nuestro medio hasta que llega un momento de una concentración que se denomina como umbral, que hace que se active la producción de estos fenotipos como biopelícula, bioluminiscencia y producción de toxinas. Hasta el momento se han identificado diferentes tipos de autoinductores en diferentes bacterias, como lo son del tipo Moseril lactones para bacterias gram negativas, oligopéptidos para bacterias gram positivas, y también tenemos el denominado autoinductor 2, que es una molécula de furanosil borato que puede ser reconocida por diferentes especies bacterianas, no nada más por una, sino diferentes especies. También se han identificado moléculas autoinductoras del tipo ácido graso, sobre todo en bacterias fitopatógenas, y también tenemos otro tipo de autoinductor que son quinolonas para el caso de Pseudomonas aeruginosa. Las bacterias pueden tener uno o diferentes sistemas de quórum en ellas, y el sistema más sencillo lo encontramos en Chromobacterium violaceum. Aparte, Chromobacterium violaceum es una bacteria muy utilizada en los ensayos de inhibición de percepción de quórum porque tiene un sistema muy sencillo que consiste en su sintasa, el autoinductor, el receptor, y lo que produce por quórum es la producción del pigmento llamado violaceína. Pero tenemos bacterias más complejas, como es el caso de Pseudomonas aeruginosa, que como vemos en la imagen no nada más tiene un sistema, sino aquí solo nos muestran tres, pero en los últimos años se ha visto que tiene de ácidos grasos, entre otros que están identificando, y tenemos estos dos, que son por homosenilactonas, y este de aquí está mediado por moléculas de tipo quinolona. Estos tres se activan en cascada para producirnos diferentes factores de virulencia como biocianina, elastasa, ramnolípidos, biopelícula, entre todos. El que Pseudomonas aeruginosa sea tan compleja en el caso de percepción de quórum, pues ha hecho muy difícil su manejo a nivel intrahospitalario. Tanto que la OMS en su listado de patógenos prioritarios lo pone como prioridad crítica, porque es una bacteria que tiene gran capacidad de generar resistencia a cualquier antibiótico que administren a un paciente. Entonces es muy fácil que genere resistencia,
junto con el Cinetobacter baumannii y las enterobacterias como Escherichia coli, que es otro patógeno que también está muy presente a nivel intrahospitalario y es difícil manejarlo. Como les comenté, pues Pseudomonas aeruginosa pues produce diferentes factores de virulencia, y entre los más importantes y que son mediados por quórum para generar daño, pues tenemos los que son las proteasas. Estas proteasas, como la proteasa alcalina y la elastasa, van a generar daño en el tejido cutáneo, destruyendo elastina, fibronectinas, todo lo que hay en la piel para degradarla y generar pues la herida que puede dar la bacteria. También genera pigmentos, produce pigmentos como la piocianina y la pioverdina, que son pigmentos que actúan por un lado como sideróforos, captando el hierro para hacerlo para la bacteria soluble, para que pueda pues, utilizarlo como energía de alimento, y también la piocianina, que interfiere con el transporte de electrones en la cadena el transporte de electrones y genera también la respuesta ROS. Y también tenemos que está activado el swarming, que es un tipo de movimiento bacteriano que le permite a la bacteria moverse en cualquier tipo de ambiente, sobre todo en ambientes viscosos, semisólidos. Y también lo que es la formación de la biopelícula, que es una matriz extracelular por exopolisacáridos, y al estar recubierta, pues impide el paso de los antibióticos en la bacteria que podamos combatir. Bueno, esta bacteria es muy difícil de erradicar y pues es necesario encontrar una alternativa de cómo poderla tratar. Se han identificado moléculas que inhiben los sistemas de percepción de quórum. De las primeras que se identificaron y que tienen una actividad inhibidora muy fuerte, pues provienen de la macroalga Delicia pulchra, una alga roja donde se identificaron estas furanonas halogenadas que tienen actividad inhibidora contra bacterias del género Serratia, también Escherichia coli, entre otras, y también a partir de esta estructura base sintetizaron nuevos inhibidores para aumentar esta actividad inhibidora, que encontramos estos inhibidores que se denominan C30 y C56, que son derivados sintéticos de estas que provienen naturalmente. Sin embargo, la mayor cantidad de moléculas inhibidoras provienen de fuentes vegetales y la mayoría de los compuestos pues, son del tipo fenólico. Se ha encontrado una gran cantidad de fenólicos que tienen actividad inhibidora de sistemas de percepción de quórum. Sin embargo, pues también se está buscando pues, continuamente nuevas moléculas de diferente naturaleza química para inhibir estos sistemas. Bueno, como antecedente, en el grupo de trabajo en lo que yo trabajé en maestría, que fue también financiado por un apoyo que se dio de la Ciudad de México, que es la validación de fitoquímicos utilizados tradicionalmente, pues se hizo una evaluación de diferentes especies que uno va al mercado y dice, tengo dolor de estómago, ¿qué me puede dar? No, pues te doy esto, ¿no? O me duele la cabeza. Entonces, evaluaron diferentes extractos de especies y vieron que una corteza que le dijeron que era pochote, y pochote pues le dicen es alguna especie de ceiba, pues tuvo una inhibición fuerte en los factores de virulencia de Chromobacterium violacum y Pseudomonas aeruginosa, y también otra especie que se llama Quachalalatte, que es Amphiterigium astringens. Entonces, en mi proyecto de maestría, pues yo lo que hice fue ver pues a qué especie del género ceiba correspondía pues esta corteza que nos dieron en el mercado y que había tenido muy buena actividad, y me fui a colectarla a los estados de Veracruz y Oaxaca, y se hizo una identificación anatómica y pues se vio que una era ceiba esculifolia y la otra era ceiba pentandra. Sin embargo, esta corteza de ceiba pues no creemos que se trata más que nada de ceiba pentandra, pero pues todavía en lo anatómico hay que hacer un poquillo más de trabajo. Pero también se evaluó su actividad inhibidora de sistemas de percepción de quórum y encontramos que los diferentes extractos metanólicos de diclorometano y de metanol pues tienen
actividad inhibidora de sistemas de percepción de quórum, producción de violaceína en Chromobacterium violaceum, y pues también nos inhiben factores de virulencia en Pseudomonas aeruginosa. Este trabajo de maestría también estuvo financiado por el Fideicomiso Colpos, que salió hace algunos años, en el 2013, y de ahí derivó pues este trabajo. Aquí en mi trabajo de maestría nos quedamos en que los extractos pues tienen actividad. Sin embargo, teníamos que identificar qué metabolitos son los que le dan esta actividad inhibidora. Y bueno, ya les diré más adelante pues qué pasó con esto. Y bueno, pues también hay un interés particular por descubrir pues nuevas moléculas derivadas de sintéticas que puedan potencializar aún más la actividad inhibidora de estas moléculas que ya han sido identificadas, que inhiben en varios sistemas bacterianos. Entonces, en el grupo de trabajo, como es la C30 y la C56, en el grupo de trabajo, específicamente en el laboratorio del Dr. Mariano Martínez Vázquez, del Instituto de Química, pues sintetizaron nuevas moléculas a partir de estas estructuras, como es el ácido 5-bromolegulínico, ácido 3,5-dibromolegulínico, GMR y otras moléculas denominadas DEX, en donde los radicales pues también están constituidos por moléculas halogenadas, que el supuesto es que la presencia del halógeno es lo que le da la actividad inhibidora. Entonces pues había un interés por saber si estas moléculas inhiben sistemas de percepción de quórum. Y aparte, pues afortunadamente también se obtuvo un apoyo por parte del CONACYT Problemas Nacionales, que es desarrollo de terapias en combinación para tratar infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos. Entonces, por eso era importante también estas nuevas moléculas ver si tenían actividad inhibidora. Por lo que el objetivo general de mi trabajo pues es identificar moléculas antivirulencia de fuentes vegetales y derivados sintéticos halogenados. Mis objetivos particulares los voy a dividir por etapas en las que se ha ido desarrollando mi trabajo, porque no todo fue al mismo tiempo, sino poco a poco hemos ido desarrollándolas. Entonces les voy a presentar los objetivos de la etapa 1. Objetivos particulares pues es evaluación de la actividad inhibidora de sistemas de percepción de quórum de fracciones y compuestos aislados de las cortezas de ceiba pentandra y ceiba esculifolia en la producción de violaceína y factores de virulencia en Pseudomonas aeruginosa, todos estos producidos por percepción de quórum. Y el otro objetivo es purificación y caracterización química de los compuestos activos por medio de técnicas espectroscópicas y espectrométricas. Los materiales y métodos empleados pues es a partir de los extractos de hexano y diclorometano de ceiba pentandra y ceiba esculifolia, pues se hizo un fraccionamiento en columna y obtuvimos diferentes fracciones. Con estas fracciones realizamos los bioensayos con nuestros dos modelos bacterianos, que es Chromobacterium violaceum en una cepa silvestre y una cepa mutante, y otro sistema que es el de Pseudomonas aeruginosa utilizando la cepa silvestre PA14 y una cepa mutante. ¿Por qué utilizamos estas cepas mutantes? Estas cepas mutantes lo que tienen son inhibidas ya sea la sintasa, en el caso de Chromobacterium. Si no tenemos sintasa, no tenemos autoinductor, no se pega al receptor y no nos produce el pigmento. Al no producir el pigmento no nos interviene con la medición del crecimiento. Básicamente es eso. Y en el caso de Pseudomonas, tiene inhibido deletado el receptor. Tenemos el autoinductor, pero no se reconocen y no nos generan los factores de virulencia. Esto también nos sirve como control, no nos genera factores de virulencia, entonces en teoría no nos causa daño, entonces también nos sirve como control. En el caso de Chromobacterium violaceum, pues medimos crecimiento y la producción de violaceína. Y en Pseudomonas aeruginosa medimos crecimiento y proteasa alcalina y biocianina. Después de los ensayos, pues se purificaron las fracciones activas que tuvieron actividad inhibidora, se identificaron por cromatografía en capa fina, HPLC, masas y resonancia magnética nuclear, y posteriormente el bioensayo con moléculas puras. Como análisis estadístico, T-Student con un alfa del 0.05 y 3 repeticiones por tratamiento. Los resultados obtenidos
obtenidos pues son los siguientes. Tenemos que obtuvimos diferentes fracciones de los extractos y presentaron diferentes actividades. Mientras unos nos inhibían, otras aumentaban la producción de estos factores de virulencia. Eso es interesante. Sin embargo, pues a nosotros solamente nos interesaban aquellas que tuvieran actividad inhibidora y pues tenemos estas 4, que son del extracto hexénico de ceiba esculifolia, del diclorometano de ceiba esculifolia igual y de iexano y diclorometano de ceiba pentandra. Al tener identificadas estas fracciones como que nos inhibieron estos 2 factores de virulencia, pues se probaron nuevamente la actividad inhibidora en la producción de proteasa alcalina de Pseudomonas aeruginosa, y si vemos aquí en la curva de crecimiento no nos inhibe el crecimiento bacteriano, y eso es importante porque nosotros no queremos que nos inhiba el crecimiento bacteriano, pero sí queremos que inhiba la producción de este factor de virulencia. Y también vimos que presenta una dosis respuesta característica estas fracciones. Al desarrollar la técnica de HPLC, vimos que en las 4 fracciones está presente un metabolito. Aquí vemos que en las 4 fracciones tenemos un metabolito predominante, principal. Entonces, al ver esto, pues se volvieron a fraccionar estas fracciones y se realizó una purificación de los compuestos que fueron saliendo y se identificaron por cromatografía en capa fina, en donde aquí vemos que pues tenemos un metabolito predominante en las fracciones, por lo cual se juntaron y quedó en una sola fracción que denominamos compuesto 1. Este compuesto número 1, pues también al momento de desarrollar la resonancia magnética nuclear, bueno, tenemos este espectro donde probablemente hay señales que nos dicen que puede tratarse de una molécula triterpénica o también de un esterol, pero sin embargo todavía presenta impurezas, por lo cual se mandaron otra vez las muestras a HPLC masas y estamos esperando el resultado para ya confirmar la identidad de la molécula que tenemos. Este compuesto número 1 también se hizo los bioensayos para ver si tienen actividad inhibidora en Pseudomonas aeruginosa, y vemos en esta gráfica de crecimiento que no nos inhibe el crecimiento bacteriano, pero sí nos inhibe factores de virulencia como es proteasa alcalina, elastasa y piocianina. Esto es bueno porque tenemos un metabolito de estas cortezas que nos está inhibiendo y solamente pues vamos a ver la identidad de este compuesto. El artículo ya está escrito, nada más en espera de esa información, y lleva por nombre Atenuación de la virulencia bacteriana por triterpenos, que espero que sí sea, de ceiba esculifolia y cortezas de ceiba esculifolia y ceiba pentandra, y se tiene pensado enviarlo a la revista brasileña de farmacognosia. Por otra parte, pues vamos a los objetivos particulares de la etapa 2, que consistió en la obtención de los derivados sintéticos halogenados, que ya les presenté en la diapositiva anterior, y pues estos se obtuvieron con el doctor Mariano Martínez. Esto no se hizo aquí, se hizo en el Instituto de Química. Y el otro objetivo pues es evaluar la inhibición de factores de virulencia regulados por sistemas de percepción de quórum en cepas sensibles y resistentes a antibióticos de Pseudomonas aeruginosa, y evaluar el establecimiento de la infección en un modelo de lesión-infección por Pseudomonas aeruginosa en ratón. Para lograr esto, los materiales y métodos pues consistió en las diversas moléculas halogenadas. Se probaron a 3 concentraciones, que es 10, 50 y 100 micromolar, y se utilizaron las siguientes cepas de Pseudomonas, que es la PA14, que es la cepa silvestre, tenemos otra cepa que es PA57M, en donde ya tenemos reportes de que es resistente a furanol, esta compuesta, entonces ya tenemos resistencia. Y también la PA42, que es una cepa de Pseudomonas resistente a antibióticos. Aquí vemos la imagen de las diferentes cepas. Y en estas cepas pues se midió el crecimiento a 600 nanómetros y se evaluó la inhibición de factores de virulencia como es elastasa,
formación de biopelícula y SWARM, que es la motilidad bacteriana. Se hicieron 3 repeticiones por tratamiento y el análisis estadístico fue un T-Student con un alfa de 0.05 y como control negativo utilizamos el liceo. El modelo de infección en ratón pues consistió en tenemos unos ratoncitos a los cuales se les hicieron 2 heridas, se perforaba el dorso del animal y pues quedaron estas heridas, unos hoyitos, los cuales se cubrieron con unos discos con un pegamento especial. Y en este orificio se inoculó con una suspensión bacteriana de 10 a las 7 unidades formadores de colonia y las heridas se cubrieron con un apósito estéril y gasa para que el ratón no se pudiera estar rascando y diseminara la infección. Los tratamientos se administraron vía tópica en ungüentos a una concentración del 2%. Como control positivo utilizamos Neosporin, que ya es una pomada comercial, que es una combinación de 3 antibióticos, y como control negativo utilizamos la mutante de Pseudomonas aeruginosa, que no produce factores de virulencia y pues no causaría daño en el ratón. Se hicieron 5 repeticiones por tratamiento, y bueno, a las 48 horas se evaluó la presencia por fluorescencia. Pseudomonas produce pigmentos que florecen. Entonces se evaluó la presencia de esta fluorescencia, como podemos ver aquí, en un ratón infectado. También se hizo cuenta viable para verificar la presencia bacteriana en las lesiones y se hizo un análisis térmico con una cámara especial que detecta cambios de temperatura en el tejido, en este dispositivo creado para evitar la luz del fondo y que la distancia a la cual se toma la foto pues fuera constante. Y los resultados se evaluaron en un software especial que viene con la cámara para obtener los resultados. Y bueno, se mantuvieron condiciones ambientales constantes sin variación para pues, obtener resultados, que es lo que queremos, que no nos inhiban el crecimiento, pero sí los factores de virulencia. Y vemos que en el caso de la cepa silvestre, en la producción de biocianina, la mayoría de los compuestos halogenados pues tienen inhibición, sobre todo la C30 a una concentración de 50 micromolar. En el caso de proteasa, también la C30, pero otro que es el GBR, nos inhibió la producción de este factor de virulencia en cerca del 50% y solamente 2 compuestos, C30 y GBR, nos inhibieron la producción de lactasa en cerca del 40%. En el caso de la PA42, que es la cepa resistente a antibióticos, lo que es la GBR, que aquí vemos su estructura química, nos inhibió cerca del 100% la producción de glicerina, muy interesante. El ácido dibromolínico y también pues otras moléculas, pero en menor porcentaje. Y también nos inhibieron proteasa y mantenemos la tendencia de GBR, que es el compuesto que sigue inhibiendo los factores de virulencia. Y bueno, también DEX1 y DEX2 que están por arriba del 40% inhibiéndonos este factor de virulencia. No hubo inhibición de elastasa en esta bacteria. Y en el caso de la cepa que ya presenta resistencia a furanonas, este tipo de compuestos, pues vemos que se va reduciendo la actividad inhibidora de nuestros compuestos y proteasa, GBR, otra vez nos inhibe cerca del 40% y DEX4. Ácido dibromolínico también y biocianina también, C30 y GBR cerca del 100% está inhibiendo este factor de virulencia, al igual que el ácido dibromolínico y DEX1. No hubo inhibición en el elastasa. Vimos que inhibir la producción de elastasa es muy pocos compuestos nos inhiben, lo cual nos indica que este factor de virulencia debe de ser muy importante para la bacteria, por lo cual es tan difícil inhibirla. Entonces hay que buscar compuestos que también nos inhiban este factor de virulencia. También medimos la inhibición de biopelícula y en el caso de la K42, que es resistente a antibiótico, pues otra vez vemos a GBR, pero solamente a la concentración más alta, nos inhibe cerca del 60%, ácido bromolebulínico a las 3 concentraciones nos inhiben y también el ácido dibromolínico. Y la PA57 solamente 2 compuestos, esta es la bacteria que ya tiene resistencia a las furanonas, pues solamente dos compuestos
moléculas DEX, pues la mayoría nos inhiben en las 3 cepas bacterianas, y esto es interesante porque al menos en estos compuestos pues tienen un blanco específico, que es la biopelícula. En el caso de la inhibición de swarming, que es la motilidad bacteriana, pues vemos que en la cepa silvestre pues todos los compuestos que probamos tienen actividad inhibitoria y muy buena, por del 80%. Aquí tenemos imágenes de lo que es el control, como nada por toda la placa, que es un agar semisólido, 0.3%, y aquí vemos la mayor inhibición que vimos, que es más del 80%, y otro que hay inhibición pero no tan fuerte como en este caso. En el caso de la bacteria resistente a antibióticos, pues también un amplio rango de moléculas nos está inhibiendo, aunque baja la actividad, pero tenemos arriba del 60% de inhibición. Igual aquí vemos cómo nos inhiben, y también entre cepas vemos que la forma del patrón en el que se mueven pues es totalmente diferente. Y en el caso de la resistente a furanona, también la mayoría de los compuestos nos están inhibiendo la motilidad bacteriana, y aquí vemos las actividades y vemos que igual entre cepas pues la forma sigue cambiando de cómo se mueven, y esto es muy, muy interesante. Entonces, bueno, vemos que in vitro pues tenemos inhibiciones, en algunas de arriba del 60%, eso es bueno, pero también es importante probar que la inhibición también se dé en un sistema in vitro para poder ver si estas moléculas pues pueden ser utilizadas más adelante como tratamiento, porque muchos ensayos se quedan en in vitro y una inhibición maravillosa, pero pues hay que ver si tienen aplicación, por lo cual se ideó un modelo de lesión e infección en Pseudomonas aeruginosa, y bueno, estos son los resultados. Aquí tenemos la equidad infectada, vemos aquí el pigmento, y esta es la imagen que se obtiene con la cámara, en donde vemos la diferencia de temperatura. Este es el tejido sano, y aquí tenemos las heridas donde tenemos bacterias. Al momento de hacer el análisis termográfico, vemos que en el tejido sano hay una temperatura 25 grados. Entonces, en nuestras heridas, como no tenemos tejido, solamente bacterias, no hay actividad sanguínea ni nada, entonces son temperaturas bajas en comparación con un tejido sano. Entonces vemos aquí que sin tratamiento pues se nos mantiene no se acerca al cero. Al hacer la diferencia de temperaturas entre sin tratamiento con tratamiento versus un tejido sano, vamos a encontrar un delta, que es diferencias de temperatura que van a tender al cero, que el cero es un tejido sano. Cuando tenemos un cero de resultado, pues se acerca a un tejido sano, y vemos que sin tratamiento pues se aleja mucho del cero. Esta es una gráfica de caja y bigote, y bueno, sin tratamiento pero con presencia bacteriana pues se nos aleja del cero. Y con Neosporin, que es nuestro control positivo, que es los 3 antibióticos juntos, pues sí hay una tendencia de acercarse al cero, que nos podría decir que se está regenerando y tiene tendencia a ser un tejido sano. Y en el caso de la C30, que es una furanona que probamos un derivado, pues no vemos los datos. Por aquí hay unos datos que se acercan al cero, pero pues no es en comparación con el antibiótico, que se ve mucho la tendencia. Para ver si se estableció la infección, en estas heridas también, que son de 4 milímetros, se hizo la cuenta vial. Y aquí tenemos la gráfica, que en cada punto nos representa un ratón. Hicimos 5 repeticiones. Entonces, cada punto nos representa un ratón, y aquí vemos que sin tratamiento, pues la cuenta bacteriana es muy alta, no se acerca para nada al cero, que es nada de bacteria. Y en el caso del Neosporin, pues tenemos estos valores en donde, bueno, en un ratón pues sí, no logró erradicar la infección, pero vemos que hay una tendencia a disminuir la presencia bacteriana en las heridas. Esto es importante porque esto sugiere que sí podemos utilizar este modelo para evaluar las diferentes moléculas. Y en el caso de la C30, pues vemos aquí que con su tratamiento pues hay una
cuenta viable muy alta, y en la C30 pues también se mantiene alta la cuenta bacteriana, y solo un ratón no presentó bacteria. Esperemos que sea por el tratamiento, pero hay que repetir este ensayo. Se está desarrollando, pero al menos en el control positivo, que es el antibiótico, pues se sigue la tendencia a que no se establezca la infección. Sin embargo, aún con la combinación de 3 antibióticos, pues no logramos erradicar la infección, porque Pseudomonas aeruginosa es una bacteria muy difícil de tratar, pero por eso hay que buscar nuevas alternativas. Y como conclusión, pues se encontró actividad antivirulencia de los derivados halogenados, de los derivados sintéticos. GBR fue la molécula que mostró el mayor espectro de inhibición en las cepas empleadas, porque nos inhibió las proteasas, la biopelícula, motilidad bacteriana, y la mayoría de los derivados mostraron inhibición en la formación de biopelícula y Swarming en las 3 cepas utilizadas. Swarming y biopelícula son 2 factores de virulencia que están muy relacionados para poder efectuarse. Entonces, tal vez estos compuestos tienen un blanco específico hacia la motilidad y biopelícula, o sea, tienen un blanco hacia genes que están expresando estos fenotipos. Hay que hacer más estudios, pero los resultados nos sugieren eso. Y pues se desarrolló un modelo de infección por lesión en ratón con Pseudomonas aeruginosa. Aún nos falta evaluar otras moléculas, pero esperemos que en estos meses terminarlo para poder concluir yo con mi trabajo de doctorado. Bueno, pues entre los productos que se obtuvieron en mi periodo del doctorado, pues son los artículos, el de la ceiba que ya les presenté, y que es el título tentativo para el trabajo que realicé, de los resultados que les presenté, que son derivados sintéticos de furanona como inhibidores de sistemas de percepción de quórum contra Pseudomonas aeruginosa. También se han hecho 3 capítulos del libro, los cuales ya están aceptados y en línea por si alguien quiere revisarlo, que ven eso de la violencia bacteriana. También pues hay colaboraciones encaminadas a probar nuevas moléculas para inhibir factores de virulencia. Estos ya están enviados y este está en proceso de escritura. Se hicieron instancias de investigación, 2 nacionales, una en el laboratorio del doctor Mariano Martínez Vázquez para los resultados fitoquímicos, y en la Facultad de Medicina con el doctor Rodolfo García Contreras para las técnicas de inhibición de Pseudomonas aeruginosa, y una estancia internacional, como ya nos dijo el doctor Rodolfo, en Coruña, en el Laboratorio de Microbiología, Instituto de Investigación Biomédica de La Coruña, y allí trabajé con Acinetobacter baumannii, que es otro patógeno de prioridad crítica, para ver alternativas de tratamiento. También pues asistieron a diferentes congresos, como el primer simposio de inhibición de quórum en España, en Santiago de Compostela, el Congreso de Microbiología en Querétaro, también el ALECNI, ahora que estuve de estancia, que fue en Viena, Austria, que es el Congreso Europeo de Enfermedades Infecciosas y Tratamientos Clínicos, en el Simposio de Metabolómica en México, formé parte del comité organizador del primer Simposio Internacional de Alternativas para combatir infecciones bacterianas, y se está organizando el segundo simposio, que lo vuelvo a repetir, están invitados, acérquense. Van a venir invitados que han trabajado bastante, muy buenos. Es muy accesible presentar trabajos y hay constancia. Entonces, vayan. Y bueno, como agradecimientos a mi beca de doctorado, gracias, con eso acabamos, al grupo de investigación que ha ayudado mucho con este trabajo, conformado por el doctor Marcos Soto Hernández, el doctor Israel Castillo, doctor Mariano Martínez Vázquez, el doctor Rodolfo García Contreras, la doctora Berta Pedrajo y el doctor Héctor Quesada. A las fuentes de financiamiento, que fue por parte de la Ciudad de México, el Fideicomiso Golfos y CONACYT Problemas Nacionales, y pues sobre todo a mis compañeros de laboratorio, todos los que están ahí presentes, que siempre han estado para apoyar en cualquier actividad que se tenga que hacer. Y pues muchas gracias.